Un saludo a todos los que están viendo nuestro trabajo Cerebro, Evolución y Desarrollo, Biología del Ser Humano, a cargo de Mónica Gallego Benal, Lady Joana González Hernández, Marta Lucía Castañeda, María Fernanda Neira Micán, Jessica Paola Barrios Rojas. El cerebro es parte importante del sistema nervioso, responsable de recibir y efectuar las respuestas que tiene el ser humano en diferentes situaciones cotidianas y en los procesos cognitivos. El ser humano ha pasado por desarrollos importantes en su cuerpo e intelecto, donde uno de ellos es el sistema nervioso que conecta el cuerpo y la mente con el cerebro y los nervios. El objetivo de este trabajo es evidenciar la relación biológica entre el cerebro, el proceso de cognición, el desarrollo humano según las teorías de sus autores, en un producto audiovisual. El trabajo presenta las diferentes teorías planteadas desde la neurociencia, neuropsicología, neurofisiología, destacando a los autores y sus planteamientos realizados en el campo de la ciencia del ser humano. Por lo tanto, la relación biológica del cerebro, cognición y desarrollo es relevante porque constituye la base para las emociones, comportamiento, aprendizaje en la salud física y mental. La neurociencia. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas, funciones corporales básicas, incluidas la respiración, que nos ayuda a mantener el latido del corazón. Las siguientes son algunas de las ramas que comprenden la neurociencia. La primera de ellas es la neuropsicología, que estudia las relaciones entre el cerebro, la conducta, tanto en los sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Su objeto de estudio es el conocimiento de las bases neurales de los procesos mentales complejos como la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las funciones ejecutivas y las emociones. La neuropsiquiatría es el estudio y el tratamiento de los trastornos psiquiátricos o de la conducta que se dan en pacientes con patologías neurológicas. Los profesionales neuropsiquiatras realizan exploraciones neurológicas, estudios psicométricos y pruebas complementarias para la evaluación de trastornos como el Parkinson, las demencias y la esquizofrenia. El psicoanálisis es una de las teorías que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental normal y patológico. Asimismo, es un método terapéutico que trata con los conflictos y las dificultades del psiquismo humano. La neurosociología, su campo y su desempeño se comprende en las manifestaciones sociales patológicas y no adaptivas. Por medio de ellas se puede tener una visión integral de la persona que permite tener un mejor pronóstico de su interacción social, y la psicología, en asociación con la neurosociología, facilita esencialmente la evaluación de pacientes con trastornos cognitivos, como por ejemplo las demencias, los traumatismos craneanos y la esquizofrenia. La neuropsicofisiología. Se trata de una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central mediante la cual se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. Permite analizar la actividad cognitiva, la cual implica varias funciones que están involucradas en identificar nuestro entorno, razonar, comprender, integrar, analizar e imaginar, entre otros. Y bueno, por último, la neuropsicobiología. Entre sus ámbitos se encuentra la psicología fisiológica y la genética. Se aplican a los principios de la biología al comportamiento tanto en humanos como en animales. Entre sus preceptos más relevantes está que los animales perciben y aprenden. En esta ciencia se considera primeramente su componente biológico y su componente social. Sostiene que los procesos mentales son procesos fundamentalmente cerebrales. De comprender el concepto de la neurociencia, abordaremos en qué consiste la morfología del cerebro. Esta se refiere a la estructura física y la forma del mismo. El encéfalo consta de tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. La superficie del cerebro está cubierta por la corteza cerebral, que es una capa delgada del tejido neural y es responsable de la mayoría de las funciones cognitivas, como el pensamiento, el lenguaje y la memoria. El cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, y cada uno de ellos cuenta con 6 lóbulos, como son el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ínsula y límbico, que controlan y coordinan la mayoría de las funciones motoras, sensitivas, cognitivas del ser humano. El cerebelo, su función es la integración de las vías motoras y sensitivas, lo que significa que reciben la información y órdenes de la corteza cerebral y la conectan con el aparato locomotor. El tronco cerebral se conecta con la médula espinal, que controla las funciones como la respiración, la visión, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la digestión. Para complementar lo dicho anteriormente, quiero compartirles que los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información.
Mediante estas operaciones el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Su influencia en la conducta los convierte en fundamentales para la adaptación en el medio social y la supervivencia. Son estos procesos los que permiten al cerebro procesar la información que llega desde los sentidos, registrarla, recuperarla si se es necesario, pero sobre todo aprender. Estos procesos incluyen aspectos básicos como la percepción, la atención y entre otros más elaborados como el pensamiento. Cualquier actividad que realicemos como leer, lavar los platos, andar en bicicleta, trae implícito un proceso cognitivo. Aunque muchos de estos estudios se han llevado a cabo desde distintas disciplinas como la neurología, la antropología, la filosofía y también la psicología, fue la psicología cognitiva la que empezó a analizar la influencia que estos procesamientos de información tenían en su conducta y en la elaboración del conocimiento. Las teorías son la teoría de la neurociencia, el sistema nervioso y el cerebro están compuestos por unas células individuales llamadas neuronas, donde estas, aparte de ser individuales, también son independientes, son encargadas de la transmisión de señales eléctricas entre sí, llamadas sinapsis, y su funcionalidad acude a recibir, procesar y transferir información. Su pionero fue el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal. La teoría de la plasticidad cerebral, el pionero fue Michel Merzenich, basada esta teoría en la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y adaptarse en respuesta a la estimulación y el entrenamiento del mismo. Esta capacidad es conocida como neuroplasticidad, es decir, que el cerebro es capaz de cambiar su estructura y su función con base a la experiencia. La teoría de la mente y el cerebro. El neurocientífico portugués Antonio de Mazo parte que las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y la construcción de la conciencia, donde la conciencia humana y la mente están relacionadas en los procesos fundamentales y en las sensaciones corporales. Por último, la teoría del cerebro triuno, su pionero fue el neurólogo y psiquiatra Paul Mach en 1960, expone que el cerebro humano está compuesto por tres estructuras: el cerebro reptiliano, que se encarga de los comportamientos instintivos de supervivencia; el sistema límbico, que regula emociones y se encarga de la memoria, los recuerdos; el neocórtex, encargada de las relaciones cognitivas superiores como el uso racional, resolución de problemas, el lenguaje, la toma de decisiones complejas, la creatividad y la imaginación. Esta está dividida en 4 lóbulos: el frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Bueno, ahora voy a pasar con los autores de la neurociencia. En primer lugar tenemos a Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo, donde comenta que los niños pasan por etapas sucesivas y universales en su pensamiento y razonamiento. En segundo lugar tenemos a Santiago Ramón y Cajal, quien con sus estudios sobresalientes sobre la anatomía microscópica, regeneración y degeneración del sistema nervioso, comenta que este sistema tiene un desarrollo y una plasticidad. Y finalizo con Howard Gardner, quien fue el psicólogo creador de las ideas de inteligencias múltiples. En este caso, él dice que hay más de una inteligencia y que todas deberían tratarse. Ejemplo, kinestésica, musical, lógica. Entonces, todo esto sin entrar en contradicción con la definición científica. Y él pensaba que la inteligencia era la capacidad de solucionar problemas y elaborar bienes valiosos. Conclusión. La neurociencia es la disciplina que se enfoca en el estudio del sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y las neuronas en todo el cuerpo. Su objetivo principal es comprender cómo el sistema nervioso regula emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales esenciales. Asimismo, la morfología del cerebro se describe como las estructuras y funciones de sus diferentes regiones y lóbulos en diversas funciones cognitivas y conductuales. Se destaca la importancia de los procesos cognitivos en el funcionamiento del cerebro, ya que son fundamentales para la adaptación y la supervivencia en el entorno social. Estos procesos incluyen la percepción, la atención y el pensamiento. Son esenciales para realizar actividades cotidianas, lo que tiene implicaciones en la educación y el aprendizaje. Finalmente, se presentan algunas teorías de la neurociencia, como la teoría de la neurona, la plasticidad cerebral, la teoría de la mente y el cerebro, y la teoría del cerebro triuno. Cada una de estas teorías aporta una comprensión única del funcionamiento del cerebro y su relación con las emociones, la memoria y el comportamiento.